Y ya nos acompaña el presidente de Suma, Guillermo Celi, a quien le damos la cordial bienvenida a Noticias Oromar. Muchísimas gracias, mi querido abogado Guillermo Celi, por atender esta conversación. Suma dejó la alianza con Avanza para adherirse precisamente a la mayoría legislativa del oficialismo, en la que está integrada por el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. ¿Bajo qué consideraciones se suma Suma? Muy buenos días, Pedro Clotario, muchas gracias por su invitación. Un abrazo cariñoso a toda la audiencia. Primero, que la alianza Actuemos, que fue la alianza para la presidencia de la República de este agosto 2023, ya terminó justamente con la elección. Suma tiene su estructura propia, es un partido que este mes va a cumplir 11 años de vida institucional y que viene recorriendo el Ecuador con todos sus integrantes y escuchando a la gente. Ante aquello, nosotros hemos sido muy claros. Este es el momento en cual se necesita gobernabilidad. El presidente Noboa necesita que esa gobernabilidad se vea manifestada en acciones concretas para conseguir la paz y el orden en el Ecuador, la paz, el orden y el empleo en el país. Y esos son los temas que a nosotros nos ha motivado para llevar adelante estas conversaciones. Hemos conversado con Valentina Centeno, la jefa del bloque de ADN, hemos conversado con Henry Kronfeld, a quien apoyamos para la presidencia de la Asamblea Nacional, en torno a una agenda legislativa propia de Suma que sea acogida dentro de esta mayoría, que permita no solamente incorporar a las autoridades de la Asamblea, que es importante para dar inicio a su tarea, pero por sobre todo el cumplimiento de una agenda legislativa y de fiscalización clara que tenga en cuenta lo más importante, el clamor ciudadano. ¿Y cómo logra integrarse Suma a esta mayoría oficialista o legislativa? Porque hay algunas figuras de otras tiendas o bancadas políticas que no lograron esa conversación, ese acuerdo con ADN, ni mucho menos con los representantes de las otras bancadas que forman parte de esta mayoría legislativa. ¿Cómo logró entonces este acuerdo, esta conversación, y con quién y bajo qué lineamientos? Bueno, con los lineamientos perpetarios que te acabo de señalar, nosotros desde un inicio conjuntamente con Karina Subía, César Umajinga, Celestino Huizú, que son nuestros asambleístas, tomamos contacto directo con Valentina Centeno, con la gente de ADN, con la gente del Partido Social Cristiano, con Henry Kronfeld, quien lidera este proceso, y empezamos a conversar al respecto de lo que necesita el país, con el propio presidente Noboa, de cuáles son las acciones que se requieren. Y aquí, mira, a mí me gusta hablar de acciones concretas y no de lugares comunes, porque yo ahí escucho mucha gente hablar de lo mismo y de lo mismo, y otros queriendo torpedear absolutamente todo, porque seguramente le conviene a ellos que este país siga conflictivizado, con asesinatos todos los días, con falta de empleo, sobre todo a los jóvenes. A nosotros no. Vamos muy concretamente con dos leyes que están listas en materia penal. La primera, fortalecimiento del sistema de exigencia penitenciaria y carcelaria. Ningún tipo de exoneración, ningún tipo de privilegio penitenciario o carcelario, casa por cárcel, reducción de penas para aquellos que son contumaces criminales o miembros de los crímenes organizados. Tienen que pasar 40 años sin reducción de penas, sin casa por cárcel, y que verán la luz del sol una vez a la semana nada más. Porque aquí hay que ejemplificar que aquellos que delinquen, que están fuera de la ley, que matan, que violan a nuestros niños, niñas, adolescentes, tienen que estar donde tienen que estar, en una mazmorra. Segundo, hay un grave problema, Pedro Colotario, estos son los temas que a mí me gusta hablar. La ciudadanía, el padre, la madre de familia vive aterrorizada por lo que está pasando en las escuelas y colegios y en sus perímetros. Les están vendiendo drogas fuera de los colegios a los niños, niñas, adolescentes. Por eso vamos con la creación de los perímetros sagrados que serán las escuelas y colegios del país. Aquel que se le encuentre microtraficando con tenencia de drogas en esos perímetros serán castigados hasta con penas de 40 años de cárcel. Ya basta de lo que le están haciendo a nuestros niños, y eso luego conlleva la pedofilia. Ya hemos vivido inclusive un documental, una película, Sound of Freedom, Sonidos de Libertad, que pasó aquí en Manaví, en Canoa, cómo violentaron, atentaron contra el poder de nuestros niños, niñas y adolescentes. Estas son las respuestas. Pero, y que hay otros casos, o muchos otros casos que no son tan visibles. Ese debería ser el acuerdo legislativo. Sin embargo, a través de esta alianza o de esta trilogía, Revolución Ciudadana, ADN, Partido Social Cristiano, a la que se adhiere también el Suma, probablemente exista una agenda velada o visiblemente predecible. Y eso es lo que preocupa, mi querido presidente de Suma, Guillermo Celi.
Mira, Pedro Clotario, de ninguna manera, al menos de nuestro lado, ninguna agenda escondida, la agenda te la estoy señalando. Tenemos también un tema en común con el presidente Noboa, lo hemos dicho, la ley del empleo joven. 7 de cada 10 jóvenes menores de 30 años no tienen un empleo digno y bien remunerado. Hay que apoyarlos, hay que estimular al sector privado para que lo den. Y la agenda pelada de ninguna manera. Abogado Celi, lo que pasa es que ustedes se sumaron recientemente a esta alianza o esta mayoría legislativa, pero recuerde usted esa confrontación que hubo entre el aspirante a la presidencia de la Asamblea Nacional y el líder de la Revolución Ciudadana en redes sociales, dejó entrever que ellos tienen un interés, sobre todo en la Revolución Ciudadana, y es ir en busca de la impunidad, llamar a juicio político a la fiscal general de la Nación. Entonces ahí sí hay alguna agenda que tiene un interés más allá de los intereses de los ecuatorianos. Bueno, nosotros hemos sido muy claros, lo hemos conversado con el presidente de la República, hemos conversado con la gente de ADN, hemos conversado con Henry Kronfle, que nuestra posición clara, al igual que la de ellos, es que no va a existir de nuestra parte ningún apoyo para censurar a la señora fiscal, a quien hay que apoyarla, a quien sí hay que llamarla a la Asamblea Nacional para escucharla, cómo va el procesamiento de los temas que está llevando al respecto en materia de investigación criminal, y más bien ayudarla en qué más se puede hacer para mejorar la efectividad de lo que es la Fiscalía General de la Nación, porque la propia señora fiscal ha señalado que no ha tenido los recursos necesarios para tener una mayor agilidad de jueces y fiscales, y no solamente sobre casos sonados a nivel político, sino por sobre todo lo que le pasa al ciudadano todos los días, que no tiene justicia en los tribunales penales del país, por la falta de agilidad, en muchos casos por la falta presupuestaria, de peritos, de fiscales, que tienen que adelantar y agilitar esos procesos investigativos. En ese lado sí vamos a estar nosotros. Aquí las cosas son clarísimas, los principios y valores nuestros ahí están, los vamos a hacer respetar, y este es un tema que no ha sido parte de la conversación y que nosotros públicamente lo hemos expresado, que no estaremos de acuerdo. Lo que sí vamos a fiscalizar es el puerto de Manta, ese contrato de delegación que está siendo lesivo en contra de los intereses de Manabí, de Manta, del país, porque no puede ser posible. Eso el puerto lo viene diciendo de hace muchos años y no se ha logrado absolutamente nada. Pero mantengamos ahorita la conversación en relación a cómo se está configurando la nueva Asamblea Nacional. Y miren estas probabilidades que ya se han anunciado a través de algunos medios a nivel nacional. Prácticamente le estarían cediendo espacios de poder significativos a la Revolución Ciudadana. De 15 comisiones, 6 pudieran ser presididas por la Revolución Ciudadana y tendrían 2 asambleístas en el CAL, también una vicepresidencia en la Asamblea Nacional. ¿Cuánto poder se le está cediendo a la Revolución Ciudadana y qué riesgo pudiera tener precisamente, mi querido Guillermo Celi, la gobernabilidad en el país? Primero puntualizar, el tema del Puerto Manta es muy importante y cuando quiera podemos hablar al respecto y en profundidad, porque no es posible que ellos se estén llevando todos los señores de Agunza y al país, a Manta y a Manabí, nada. No puede ser posible lo que está ocurriendo y esto hay que puntualizarlo, y el equipo de legisladores de Suma va a fiscalizar firmemente este tema, que de una vez por todas hay que ponerle el cascabel al gato. Segundo, en el tema de la conformación legislativa, pero por supuesto pues que tanto ADN, Partido Social Cristiano, Suma, Revolución Ciudadana van a tener representación. Por eso son pues los acuerdos legislativos para poder administrar y llevar adelante bien la Asamblea Nacional. Por ejemplo, Suma va a estar en la Comisión de Fiscalización, eso es positivo. Vamos a estar en la Comisión de Desarrollo Económico y obviamente otras tendencias, al igual que la lista 5, al igual que el Partido Social Cristiano, que ADN, otros legisladores de movimientos locales tendrán participación en las diferentes comisiones. ¿Cuál es el problema? Si eso es parte de los acuerdos legislativos a la luz del sol. El problema es que ya se visibilizó el interés y categóricamente, Guillermo, categóricamente el líder de la Revolución Ciudadana lo dijo a través de su cuenta X, que ellos estaban interesados y que era la decisión contundente y categórica de llamar a juicio político a la fiscal general de la Nación. Y hay un par de movimientos que ya son medio visibles, que probablemente esto incidirían a lograr los propósitos de este grupo político, que es básicamente ir en busca de la impunidad. Pero eso es alguna pretensión de alguien, pero eso no tiene, al menos los votos de Suma no los va a tener, los votos de ADN dice que no los va a tener, los votos del Partido Social Cristiano dice que no va a tener, los votos de los independientes no dice que lo va a tener. Entonces simplemente quedará en una intención de alguna persona,
pero no necesariamente la consecución de los votos. Aquí hay que ser claro. Aquí son 15 meses que hay para legislar y para que el presidente de la República, Daniel Noboa, enrumbe a este país, le ponga orden, le ponga paz, que es lo que queremos todos. Pero aquí ya de entrada quieren poner cortapisas a la posibilidad de una gobernabilidad a la luz del día, con claridad. Lo hemos sido muy frontales y ese ha sido nuestro accionar en la legislatura, en los gobiernos locales, siempre cuando hemos estado en esas dignidades y en esas magistraturas. Así que nosotros estaremos del lado de los ecuatorianos para resolver los problemas cotidianos de la gente y no meternos en esa politiquería que tanto daño le ha hecho al país. ¿Y qué sucederá si se empiezan un poco a visibilizar esos movimientos en instituciones estratégicas que precisamente pudieran lograr esa impunidad que tanto anhela y aspira la Revolución Ciudadana? ¿Cuál sería la postura, en este caso, de Suma? Firme, pues, en denunciarlo, en no aceptarlo, en votar en contra de esas posibilidades. Clarísimo, nosotros no tenemos ningún tipo de cortapisas, ni somos guabinas ni empañaguados. Somos claros y definidos en señalar cuáles son nuestros principios y valores y cuáles son las causas que vamos a defender, como el puerto de Manta, como la seguridad de la gente, como el tema relativo a la generación de empleo que tanto necesita el país y la reactivación de nuestra provincia de Manabí, que es uno de los temas que me preocuparé en lo particular. Si se ceden estos espacios de poder en la Asamblea Nacional, entre ellos la presidencia de la Comisión de Fiscalización, a uno de los miembros de la Revolución Ciudadana, ¿existiría esa posibilidad de lograr esos propósitos para ir en busca de la impunidad? Mire usted que ahorita mismo ya hay algunos movimientos, ya por ejemplo el ex candidato a Contralor, Juan Falconi Puig, ya está tratando nuevamente de hacer algunas revisiones en el proceso de la designación del Contralor General del Estado, y probablemente también a través de estos movimientos que se van a lograr en la Asamblea Nacional refuercen o neutralicen el tema en el Consejo de la Judicatura. Estos serían dos ejes importantes y fundamentales para que maneje el control la Revolución Ciudadana. ¿Ustedes qué harían en ese caso si estos movimientos se estarían evidenciando o dando en los próximos días después de que se instale la Asamblea Nacional? Hacer lo correcto y lo coherente. Llamar cuanto antes al Contralor Torres a que sea posesionado por la Asamblea Nacional, que es el legítimo ganador de un concurso de mérito y oposición y que ha tenido toda una serie de instancias, y el Contralor Torres ha ganado este concurso, tiene que irse a posesionar cuanto antes a la Asamblea Nacional para tener ya un titular de la Contraloría General del Estado y que haga bien su trabajo. Adicionalmente a ello, nosotros vamos a vigilar y poner nuestra voz clara en este tipo de acciones que al menos del lado nuestro no se compadecen con lo que piensan y necesitan los ecuatorianos. Nosotros estaremos siempre al lado de los ecuatorianos con la misma forma que siempre hemos actuado, con transparencia. ¿Consideran que hay que llamar a juicio político a la Fiscal General de la Nación o por lo menos a comparecer a la Asamblea Nacional para que rinda cuentas? Nosotros no apoyamos un juicio político contra la Fiscal General, más bien hay que apoyarla, hay que darle las alternativas y medios necesarios. Ella ha pedido presupuesto y en esto tiene que ser una de las preocupaciones del presidente Noboa, de dar los recursos necesarios para que la Fiscalía General de la Nación tenga todos los elementos y recursos para hacer bien su trabajo. Y aquí no hay impunidad para nadie, pues. Acá también tienen que rendir cuentas a aquellos que entregaron los hospitales y que se robaron la plata de los hospitales, sobre todo los manavitas, pues. Aquí no es impunidad a la carta, aquí hay que defender los intereses de los ecuatorianos y no hay impunidades a la carta. Aquí todos tienen que rendir cuentas, nadie está por sobre la ley, venga de donde venga. Perfecto, así esperamos entonces que funcione la Asamblea Nacional a través de procesos de fiscalización y también de legislación que son importantes y necesarios en este país que ahorita está prácticamente apoderado por las mafias delincuenciales. Y lo que queremos es recuperar la paz y tranquilidad. Muchísimas gracias, Guillermo Celi, presidente del partido Suma. Vamos a nuestra pausa publicitaria, enseguida retornamos con más información.